Cada vez que llega esta época del año, nos asalta la incertidumbre sobre qué nos deparará como especie humana el próximo año. ¿Cuáles serán los sucesos que de cierta manera marcarán el futuro de la humanidad? Bueno, ¿qué mejor que mirar las directrices y las sugerencias que nos dejan entrever las grandes élites, las grandes familias que prácticamente dominan como si fuese un juego las diferentes situaciones en el planeta Tierra? Como cada año, la revista The Economist muestra algo acerca de sus planes sobre qué sucesos serán los más relevantes en el próximo año. En esta ocasión, las predicciones vienen en una tabla optométrica, también conocido como el test de Snellen. Su nombre, atribuido por Hermann Snellen. La tabla optométrica es una tabla que se utiliza para medir la agudeza visual. En la forma de medir o evaluar, mediante la escala de Snellen, el 20/20 corresponde a una persona que alcanza el 100% de la agudeza visual, queriendo decir que también pueden ver los ojos un objeto a una distancia de 20 pies o de 6 metros aproximadamente. Por ello, decidieron organizar cada palabra o pista de sus predicciones en esta tabla, ya que el 20/20 obviamente se relaciona explícitamente con el año 2020. Ahora bien, a la hora de examinar y escudriñar esta tabla, es menester hacerlo bajo un análisis profundo, es decir, no mirando solamente lo superfluo de las palabras, sino los escenarios y las situaciones aleatorias que se manifiestan implícitamente. Como siempre decimos en los diferentes vídeos de Ventana hacia lo desconocido, no hay que mirar la escultura, sino siempre el escultor escondido en la misma. Pienso que cada palabra no es más que lo relevante de un sinnúmero de eventos que subyacen de ella y tendrán trascendencia durante el transcurso del año 2020. En el inicio de aquella tabla encontramos The World in 2020. Es el mundo, ¿cómo estará? ¿Cómo se presentará durante el 2020? Pues entramos a mirar algunas sugerencias que los grandes personajes que mueven los hilos de todo esto, pues nos quieren mostrar, quizás de soslayo. La palabra más grande que resalta fácilmente de esta tabla es Trump, lo cual nos sugiere evidentemente que todos los ojos del planeta Tierra se centrarán en lo que realizará el presidente Donald Trump durante su último año de mandato y cómo logrará sortear las vicisitudes de su gobierno. De esta forma, pues, teniendo en cuenta cómo logra ganar terreno democrático en una posible reelección. Luego de Trump viene la palabra Brexit. ¿Será que la novela de la salida del Reino Unido de la Unión Europea se logrará finiquitar en el 2020? Bueno, parece que esto dará mucho de qué hablar durante el próximo año.
Posteriormente aparece la palabra AI, lo cual haría alusión a la inteligencia artificial. El problema no es la inteligencia artificial como tal, sino el uso que se le dé. Tanto se ha hablado de ello, de los chips que se instalarán en nuestros cuerpos. Ahora, en las recientes noticias que salen en la China sobre el reconocimiento facial para todos los nuevos teléfonos Android. ¿Actuará esto en nuestro beneficio como sociedad, como se promulga al inicio de dichos mecanismos? ¿O al final terminará siendo contraproducente, siendo un método más de manipulación y control? Bueno, pues el dilema aún prevalece. Después aparece la palabra Tokio. ¿Será el anuncio de algún siniestro que sucederá en aquella capital? ¿O solamente será un ítems más de la agenda de la élite? Ya que en este país, en Japón, se efectuarán los Juegos Olímpicos del 2020. Un poco más abajo aparece la palabra Mars. Es Marte. ¿Qué noticias dejarán filtrar acerca de las diferentes misiones y la posibilidad de vida en este planeta? Recordemos que no todo lo que nos dicen los medios, y mucho menos agencias o institutos como la NASA, nos muestran lo que en realidad se ha encontrado y posiblemente esté sucediendo allí. Bueno, Marte, al parecer, traerá noticias extrañas o innovadoras durante el próximo año 2020. Luego de Marte viene la palabra climate. ¿Qué sucederá? O mejor, ¿qué seguirá sucediendo en el clima? Recordemos que todo esto tiene un trasfondo de negocio por parte de las potencias del mundo. Primero, pues, como ya es sabido, nos manipularon con el cuento del calentamiento global. Pero cuando se empezó a descubrir la mentira, tuvieron que cambiar la estrategia al famoso cambio climático. Indiscutiblemente, no podemos negar que algo está sucediendo en el clima, pero ¿será algo normal de los ciclos que sufre el planeta en las eras del tiempo? ¿O habrá injerencia por parte de la élite para manipularlo sutilmente y lograr crear el efecto de pánico y así controlar al humano más fácilmente? Aparecen después las letras X y Xi. Podría ser el apellido del presidente de China, Jinping Xi. Obviamente, China es una de las primeras potencias del mundo e indudablemente influirá en el timonel de este planeta. Pero también puede tomarse como el número 11 en romanos, lo cual, para hacer algo más específico, pensaría en un evento en particular que a lo mejor ocurrirá durante el mes 11, mes de noviembre del año 2020. Viene después la palabra recesión, y de esto pues ya se ha venido hablando, y son muchos los economistas que aducen que durante el año 2020 habrá una gran recesión económica. En estos momentos, mientras hacemos este video, el dólar está en uno de los puntos más altos en toda la historia. Habría que mirar cómo afecta a la economía mundial si continúa su ascenso, o por el contrario, cuando éste inicie un descenso vertiginoso. Después nos encontramos con Modi, lo cual posiblemente nos esté hablando de Narendra Modi. Es un político indio que actualmente ocupa el cargo de primer ministro de India. ¿Alguna relevancia tendrá su mandato en este país durante el 2020? Y después nos encontramos con la palabra Expo y las letras SDGS. Bueno, si miramos las letras SDGS, traducirá
en inglés Sustainable Development Goals, lo cual quiere decir en español Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recordemos que la Expo en el año 2020 será en Dubái. Todo esto es una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo. Son 17 objetivos y 169 metas, como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, entre muchos otros. Más allá, viene la palabra Bond. Automáticamente nos lleva a pensar en la película de James Bond, donde efectivamente en el 2020 habrá un estreno de una película de James Bond, el próximo 3 de abril. Lo curioso de todo esto es el nombre de la película, No Time to Die, Sin Tiempo para Morir. Nuevamente encontramos como esa relación con la palabra day o muerte. ¿Tendrá algo que ver? Muerte, la muerte de un presidente, la muerte de alguien importante a nivel político o de reconocimiento mundial. Bueno, hay muchas cosas allí que se dejan entrever. Luego nos encontramos con la palabra Beethoven. Se cumplen 250 años del nacimiento de Beethoven. ¿Será solo una fecha de celebración o habrán elementos implícitos de acuerdo a la vida de este brillante compositor? Intentando, obviamente, equiparar los principales sucesos de su vida con sucesos que posiblemente tendrán que ver en el año 2020. Es otra cosa que no sabemos, pero que debemos estar pendiente de ello. Después de Beethoven viene la palabra visión. Visión. Pero ¿por qué está en rojo? ¿Por qué nos la resalta por encima de las demás? Ahora, también nos encontramos otra correlación con la palabra Sion. La vemos al final de estas dos palabras. Recordemos que la película de Matrix, Sion es una ciudad, es la última ciudad humana en el planeta Tierra, producto de las guerras con las máquinas, lo que produjo que las formas de vida artificiales dominaran el mundo. Otra vez, una relación entre el AI o la inteligencia artificial. ¿Habrá algo que nos querrán decir con Sion y la inteligencia artificial? Pero también se prestaría para mirar el sionismo, esta ideología y movimiento político judío que tiene muchísima injerencia en el desarrollo de los diferentes planes a nivel mundial. Posteriormente viene la palabra biodiversity, biodiversidad. Esta palabra sí creo que todos sabemos a qué hace referencia. La cantidad alarmante de especies que están desapareciendo e indudablemente crea un conflicto de descompensación cada vez mayor en la naturaleza. Y cerca de la palabra biodiversidad aparece rat, la palabra rata en español. Es importante precisar que el 2020, según la tradición de la cultura china, será el año de la rata. En esta ocasión, de la rata de metal. Recordemos que en aquella historia, la rata es el primer animal que llega a la reunión y por eso se eternizó como el inicio de este zodiaco, lo cual nos podría sugerir que el 2020 será el inicio de muchísimas cosas. Luego de la palabra rata aparecen 3 letras. Las letras NPT traducen en español el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares. Recordemos que el próximo año se cumplen 50 años de haber entrado en vigor este tratado. Después aparece la palabra war.
que es guerra, pero también se puede relacionar con Warren, que hace alusión a Elizabeth Warren, candidata a la presidencia de Estados Unidos. Mucho se está hablando de esa señora, y con la cual Donald Trump deberá competir en las próximas elecciones. Varios medios de comunicación sugieren una serie de predicciones bursátiles sobre una posible presidencia de Warren en Estados Unidos. Analistas del Wall Street dicen que en dicho caso se generaría un debacle financiero si Elizabeth gana la elección presidencial. En el caso de una posible recesión económica, el índice accionario caería en un 25%. Warren, War, guerra, Elizabeth, ¿tendrá algo que ver? Bueno, también es algo que debe considerarse durante el 2020. Después viene el nombre Rafael. Al igual que Beethoven, hay una fecha que se conmemora en este gran pintor y arquitecto, ya que se cumplen 500 años de su muerte. Claro que también, ¿por qué no?, podría ser algo relacionado al cantante Rafael. Después nos encontramos con la palabra Nightingale, lo cual posiblemente también sería una fecha conmemorativa. En este caso se habla de Florence Nightingale, considerada como la precursora de la enfermería moderna, ya que se cumplen en el 2020 200 años de su nacimiento. Y se finaliza con la palabra Rusia. Bueno, pues es otra palabra evidente. Ya sabemos que Rusia es una de las potencias mundiales que junto a la China y Estados Unidos toman las principales decisiones en el devenir de la humanidad. Y así se finalizan las posibles predicciones según la revista The Economist, que como ya sabemos es la revista que pertenece a una de las grandes familias que dominan la humanidad, la familia de los Rothschild. Esto es solo un pequeño análisis de lo que se puede percibir y relacionar con ciertas circunstancias que parecen ser compatibles con aquellas premisas que se asumen en dichas letras. Tendríamos que entrar a mirar la infinidad de variantes que pueden hallarse, ya que letra por letra a lo mejor nos dicen muchas otras cosas más. Como vimos, el próximo año será un año muy complejo, con una posible y enorme recesión económica. Por eso se debe estar muy pendiente de nuestras finanzas, empezando por nuestro hogar. El año 2020 será un año bisiesto, será un año con 2 viernes 13 y un solo martes 13. El 2020 tendrá 2 eclipses solares. Uno será el 21 de junio en el solsticio del verano o de invierno, dependiendo del hemisferio donde estés. Y el otro será el 14 de diciembre, el cual será de gran magnitud, se podrá apreciar en casi todo Sudamérica. Y 4 eclipses lunares, el 10 de enero, el 5 de junio, el 5 de julio y el 30 de noviembre. Si te interesan estos temas, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, y para obtener más información, en la descripción del vídeo encontrarás todos los links de nuestras redes sociales, en la cual encontrarás cada mes, a través de los diferentes programas, información valiosa de lo que irá sucediendo en el transcurso del próximo año.